En este estudio veremos acerca de la lección 2 del domingo 8 de octubre, el día del domingo, ese día de esta lección del cuarto trimestre de, de octubre, hoy octubre. Vamos a analizar un poquito la lección número 2, donde titula el Dios Trino, el origen de la misión. Hay cositas que me llamaron la atención, como el encabezado el Dios Trino, el origen de la misión, y algunas cositas como el domingo, porque en este día, la otra también, lo más resaltado, vamos a ir platicando, conversando. Y dice en esta lección, la misión de Dios en las Escrituras da prominencia a Jesús como el único camino a la salvación. Cristo mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero dice aquí también, en lo que se resalta en negro, eso es lo que también quiero conversar. Pero Jesús también nos ayuda, dice, a comprender la centralidad del Dios Trino en su misión. Y esto, ¿verdad? No está acorde en los escritos de la profeta del Señor, ni tampoco en las escrituras. Esto es una alusión, son palabras del que está escribiendo la lección. Y eso lo vamos a analizar porque no habla del Dios Trino, así como tal no lo habla en la Escritura, ni tampoco el Espíritu de Profecía. Dice, todo lo que Cristo hizo fue por su Padre Celestial o para Él. Sin embargo, siempre debemos recordar que la misión de Jesús no comenzó cuando vino al mundo. La había recibido del Padre incluso antes de la creación de nuestro mundo. Por lo tanto, Dios concibió la manera que salvaría a la humanidad aún antes de poner los cimientos de nuestro planeta y entró intencionalmente en la historia de la humanidad para cumplir con este propósito. El Hijo creó el mundo y cuando se cumplió el tiempo, Dios demostró su amor al enviar al Hijo aquí. El Hijo vino, murió en la cruz y venció la muerte. Y luego, enviado por el Padre, vino el Espíritu. Y esto lo veremos también, porque vamos a ver qué espíritu realmente envió el Padre, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al espíritu de profecía. Dice quien convence al mundo, este espíritu convence al mundo. Aunque ellos, ¿verdad? O ellos están hablando del Dios Trino, están hablando de tres personas coeternas, coiguales y coexistentes. Así que el Espíritu Santo lo están viendo como una persona llamada Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a ver eso también. Y lo que me llamó también la atención es esto, y está muy bien claro porque ellos están hablando de dos personas. Dice aquí, hoy contenió la misión del Padre y del Hijo. O sea, esa es la misión. La misión del Padre, que es también la misión del Hijo, continúa, dice aquí el escritor. Y continúa, dice, al dar poder y enviar al pueblo de Dios a la misión. El poder que nos da es su Espíritu Santo. Entonces, pero ellos lo ven o lo ponen como una tercera persona, pero en las letras negras que puse, él resalta que esa es la misión del Padre y del Hijo. Entonces, también nos manda a leer Juan 20:21 y ver la idea, dice, de que la misión tiene su origen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que esto y esto negro no concuerda. Y leyendo también estos pasajes de Juan, tampoco los noté que hable tampoco de la Trinidad o del Dios Trino, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No lo dice esos textos. También dice ellos, o el que está haciendo la lección, el que está redactando la lección, dice que ellos realmente están conscientes de que esto que ellos están hablando acerca del Dios Trino, Triuno, o la Trinidad, de estos tres seres coeternos, coiguales y coexistentes, ellos están conscientes de que no está en las Escrituras. Inclusive la palabra Trinidad, él dice que no está en las Escrituras, por eso lo puse en rojo, lo resalté, y dice, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, ellos conscientemente saben que esa palabra, inclusive esa doctrina, no está en la Biblia.
Las evidencias trinitarias, dice él, relacionadas con la misión son cuantiosas, porque ellos relacionan todo eso, porque allí dice, por ejemplo, Mateo 28:19, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no está hablando acerca de una doctrina como tal, como la Trinidad. Eso es solamente es una comisión que Dios está dando. Entonces, eh, él da un ejemplo aquí. Por ejemplo, él dice, después de la resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos y les prometió, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Y vamos a ver qué cosa fue lo que prometió el Padre. En la escritura dicen, ¿verdad?, que declaran que Dios prometió, ¿verdad?, que investiría de poder al darle su Espíritu Santo a, a, a los discípulos. Entonces, Jesús le dice, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Eh? Entonces, esto es el mandato de Jesús, de que se quedaran, ¿verdad?, en la ciudad, en el aposento alto, hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Entonces, eh, aquí encontramos, dice él, la realidad de la misión de la deidad en una sola frase. Y la sola frase es la promesa del Padre. Vamos a ver esa promesa del Padre. ¿Qué fue lo que Dios, el Padre, envió? La seguridad del cumplimiento de la promesa por parte del Hijo y la promesa misma, que es la venida del Espíritu Santo, que eso es lo que está hablando, ¿verdad?, aquí en esta lección acerca del Espíritu Santo. En las letras rojas dice, con estos pasajes aprendemos que la misión no es nuestra, pertenece al Dios Trino. Entonces él vuelve a recalcar 3 veces Dios Trino y Dios Trino y Dios Trino. Hay 3 veces que él está recalcando, o 4 veces, porque aquí también la palabra Trinidad, él menciona que la Trinidad no está en la Biblia, pero él 3 veces está poniendo el Dios Trino. Entonces, eso vamos a verlo, ¿verdad?, concerniente a lo que él está diciendo. Entonces, esto también dice aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en la obra de salvar almas. Eso vamos a verlo. Dice en lo siguiente dice que el Dios trino o triuno es el Dios de la Biblia. Es una pregunta que yo puse. ¿Es eso lo que se enseña en la Biblia? ¿Es verdad que Jesús lo enseñó estando él aquí en la tierra? Aún después de su muerte, de su resurrección, él lo enseñó estando aún 40 días aquí en la tierra con sus discípulos. Vamos a ver eso. Entonces, yo hice estas preguntas porque en la lección, la parte del domingo, dice esto, pero Jesús también nos ayuda a comprender la centralidad del Dios Trino en su misión. Y nosotros no encontramos en toda la Biblia, no encontramos que Jesús haya hablado o enseñado tal enseñanza del Dios triuno o trino, donde Dios es 3 en 1 o 1 en 3. Esto es totalmente contrario a la enseñanza de Jesús. No hay tal enseñanza de Jesús. Que el escritor de este folleto, ¿verdad?, de la escuela sabática de los adventistas, esté hablando o esté conjeturando, ¿verdad?, de que tales enseñanzas Jesús las estuvo promoviendo en su enseñanza estando aquí en la tierra. Eso no son palabras de él o palabras de hombre, no están registradas en la Biblia como tal. Veamos lo que Jesús dijo y enseñó acerca de ese Dios, del cual dicen es 3 en 1 y 1 en 3. Vamos a ver si realmente Jesús enseñó esto, porque él cuando mencionaba a Dios o su Padre, se estaba refiriendo al Dios personal que es su Padre, no a un conjunto de 3 personas coiguales, coexistentes, llamadas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso no está en palabras de Jesús. No hay tal enseñanza. Dice, veamos algunos versículos de la Biblia donde Jesús fue enfático al decir que Dios es uno. Porque esto también se malinterpreta o los que enseñan, ¿verdad?, especialmente los teólogos, pastores, dirigentes de la iglesia, cuando ellos enseñan acerca de que Dios es uno, ellos están diciendo que ahí está hablando de la Trinidad.
Es un conjunto de tres seres que conforman a ese Dios. Pero en la Biblia Jesús, cuando habló acerca de eso, no estaba hablando, no se estaba refiriendo a un conjunto de dioses. Que esto, ¿verdad? En la Biblia lo encontramos como singular. Jesús se refirió al Dios, cuando dijo Dios es uno, se está refiriendo en forma singular, no está hablando de en forma plural, o una pluralidad, como dice la doctrina de la Trinidad. No un Dios triuno, no habló de un Dios triuno, que está hablando de, como le estoy diciendo, de una pluralidad o del plural de tres, el conjunto de tres seres coeternos, coiguales y coexistentes, como lo dice la Trinidad. Por ejemplo, Marcos 12:29 dice: Jesús le respondió y le dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Marcos. Entonces, Jesús le contesta a este maestro, o a este fariseo, le contesta que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando le decía así, le estaba hablando acerca de su Padre, al cual él le llama Padre, ¿verdad? Es Dios y su Padre. Entonces, como lo dije en algún video pasado, es para algún israelita, que tú le digas que cuando la palabra de Dios está mencionando Dios es uno, o nuestro Dios el Señor uno es, y que con eso ahí quiere decir que la Trinidad o un conjunto de tres seres, eh, para un judío eso es una aberración, eso es una abominación. Entonces vamos a ver también más adelante que aunque no lo voy a hablar hoy, ¿verdad? Tal vez en un video más adelante voy a hablar acerca de la palabra Ejad, que en hebreo, ¿verdad? Se refiere a uno, una, un, unido, primero, pero entonces ellos agarran esta palabra donde dice unido, un conjunto de seres. Cuando en realidad, ¿verdad? También hay varias definiciones que se pueden tomar, o varias palabras que también pueden agarrarse como uno. Entonces, está hablando de un ser, porque está refiriéndose al Dios Padre de Jesucristo, un ser personal, no un conjunto de tres seres. Entonces, también en el Marcos 12:32, entonces el escriba, el maestro, le está diciendo o le responde a Jesús, ¿verdad? O le acerta a Jesús con la respuesta que Cristo le está dando acerca de que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces el escriba también no se estaba refiriendo, es un judío, Jesús fue judío, no se estaba refiriendo a un conjunto de tres seres, porque el escriba le contesta que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Se está refiriendo en singular, no se está refiriendo a una pluralidad o en plural. Se está refiriendo a Dios el Padre, porque para un judío, cuando hablaban de Dios, se estaban refiriendo a Dios el Padre. Y estaba refiriéndose a Él como particularmente, no como a una pluralidad de gente. En esta otra, en Juan 8, vamos a repasar también donde Jesús, ¿verdad? Entonces le dijo a los que estaban discutiendo con él, porque él dijo que él era hijo de Dios, y ellos decían que Cristo se hacía pasar por Dios mismo. Y Jesús le dijo: si vuestro padre fuese Dios, porque Jesús le dijo que su padre era Dios, entonces ellos le dijeron: tú eres un nacido de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Dios. Entonces Jesús les contesta y les dice: si vuestro padre fuese Dios, y no está hablando de un Dios triuno, está hablando de su padre, del padre de él, porque él estaba diciendo que ese era su padre de él, de aquel que ellos decían que era su Dios.
Y entonces Jesús le dice, si vuestro Padre de verdad fuese Dios, el Dios mi Padre, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Y él dice, porque yo de Dios, mi Padre, el Dios personal, dice, yo de Dios he salido. La palabra salir también tiene mucho que decir en esto. Es en concerniente a su nacimiento, a su procedencia de Cristo Jesús. Por eso él dijo, yo de Dios he salido, provengo de él, yo nací de él y he venido, y no he venido de mí mismo, sino que él, hablando de Dios, no de un conjunto, si no voy a decir así, sino que ellos me enviaron. No, pero Cristo Jesús dijo que él me envió, hablando de su Padre, de ese Dios que los judíos, que los fariseos, que los maestros de la ley le llamaban su Dios o su Padre. Entonces, para que veamos, ¿verdad?, que las palabras de Jesús o la enseñanza de Jesús acerca de ese Dios que los fariseos y los escribas y todo el Sanedrín decían que era su Padre. Cristo Jesús dijo, bueno, si ese es mi Padre, pero yo cuando le digo que Él es mi Padre, ustedes me quieren apedrear por eso, porque yo digo que soy su hijo. Entonces, si ustedes fueran realmente hijos de ese Dios, ustedes me amarían. Pero, pero vosotros sois, Jesús le dice, vosotros sois hijos, pero de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque las acciones de su padre el diablo querían hacer, que era matarlo. Y el diablo ha querido matar a Cristo desde un principio. Ha sido homicida desde un principio. Jesús les dice en Juan 8, en ese capítulo, Jesús les dice que él es un homicida, el diablo, el Satanás. Ahora, he visto o he buscado, ¿verdad?, algunas razones. Aquí en la Review Herald, el 4 de abril de 1854, hay unas razones que dan los católicos para guardar el domingo. Y la razón principal, y esto lo busqué porque me llamó la atención en esta lección del domingo, hablando de la Trinidad, hablando de ese Dios trino o triuno, o el conjunto de tres seres donde se le llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces me llamó la atención porque en la Trinidad católica, ese día especialmente, por eso esto lo puse aquí, ese día especialmente, ese día domingo, todos los domingos en la Iglesia Católica es el día principal es el día principal de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Entonces, yo puse esto como referencia, ¿verdad?, de la Review Herald, de algunas razones que le daban, ¿verdad?, o que dan los católicos para guardar el domingo. Y ellos dicen, porque es un día dedicado por los apóstoles al honor o en honor a la Santísima Trinidad. Así que ellos principalmente el domingo adoran o veneran o rezan o hablan acerca de la Trinidad, de esa doctrina de la Trinidad. Es el día principal, o sea, el día domingo con esa doctrina de la Trinidad, totalmente contrarios a la Escritura. El día domingo como día del Señor, ellos lo ocupan, ¿verdad?, diciendo ellos que es el día del Señor. Ellos lo ocupan, ¿verdad?, para hablar o predicar o dedicarlo al honor de la Santísima Trinidad. Eso es lo que ellos dan, esa razón. Entonces, por eso también me llamó la atención esta parte del domingo, día del domingo, ¿verdad?, en esta lección. Puede ser, ¿verdad?, que no esté así, ¿verdad?, pero yo lo quiero como quiera traer a este punto porque en ese día esta doctrina de la Trinidad es como vimos, ese día es dedicado especialmente para el honor o en honor a la doctrina o como ellos dicen, a la Santísima Trinidad. Entonces, eso es el punto del catolicismo. Entonces, también nos manda aquí en esta lección que debemos de leer en la parte del medio, las letras negras, se nos dice que leamos Juan 20, 21 al 22. Y luego dice que ahí se ve la idea de que la misión tiene su origen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
Y luego trae la pregunta, ¿cómo debería trazar nuestra misión? Y aunque está hablando de una buena misión, ¿verdad? De predicar. Pero vamos a leer Juan 20:21 y vamos a ver qué es lo que dice realmente. Dice, la idea de que la misión tiene su origen, bueno, esto ya lo leí, vamos a ir más adelante. Vamos a leer entonces esta cita de Juan 21 al 22 y vamos a leerla. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y ahora vean lo que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, esto es lo que trae aquí y no es realmente que aquí esté enseñando la idea de que la misión tiene su origen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos lo están hablando no tanto como aquí se lee, sino lo están... pues, su mente, ¿verdad?, de ellos es en una trinidad, un conjunto de tres seres coeternos, coiguales y coexistentes. Así que dice aquí en este versículo 21 de San Juan, está hablando San Juan 20, capítulo 20, el versículo 21, está hablando, dice, como me envió el Padre, está diciendo a sus discípulos, como me envió el Padre. ¿Y cómo lo envió el Padre? ¿Con qué lo envió el Padre? El Padre le dio un mensaje, un plan trazado, palabras que él tenía que decir, un mensaje que él tenía que dar. Ese mensaje le dio a su Hijo. Entonces, Jesús dice, así también yo os envío. Así como el Padre me envió con un mensaje claro, distintivo, así también yo os envío. Entonces, el Padre envía a Jesucristo y Jesucristo envía también a sus discípulos. Y ahora noten que así como el Padre lo envió con su espíritu del Padre, con la palabra del Padre, entonces así también Cristo envía a sus discípulos. Y vamos a verlo en el 22. Dice, y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, aquí demuestra, estamos leyendo en estos versículos, que aquí no está diciendo que el Espíritu Santo sea una tercera persona como el Padre y como el Hijo, que sea un tercer ser llamado Espíritu Santo, como lo es el Padre y el Hijo, un ser divino. No lo dice, no está diciendo esto la Escritura, ni tampoco está hablando de una Trinidad estos textos. No lo está diciendo. Cristo sopló. ¿Y qué sopló a sus discípulos? Bueno, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y después le dan más abajo en esos versículos, dijo, a los que ustedes les retuvieren los pecados, se les serán retenidos, y a los que les fueren perdonados, les serán perdonados. O sea, los mandó con un mensaje, los mandó con un evangelio, los mandó con palabras que tenían que hablar. Y esta solamente, ahorita vamos a ver que Elena de White dice que esto solamente era como un principio de lo que de ellos iban a recibir más después, hablando de lo que de él iban a recibir. Ahora vamos a ver que, bueno, voy a hablar tantito acerca de que el Padre, qué cosa prometió el Padre enviar. Y no lo puse aquí por cuestión de tiempo, pero en Gálatas 4:6 dice que por cuanto vosotros somos hijos de Dios, por causa de Jesucristo, somos hijos de Dios, dice, el Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y nosotros, al tener ese Espíritu, por eso nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia, es en Gálatas 4:6. Entonces, ese Espíritu es el que envió el Padre, el Espíritu de su Hijo, para que habite en nosotros. No mandó un tercer ser separado del Padre y del Hijo, o de su Hijo. Mandó el Espíritu de su Hijo. Ahora vamos a ver que en primeros escritos, en la página 54 y 56, donde se explican los 2300 días, entonces esa es una profecía, la profecía de los 1300 días.
Elena de White dice, allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, en esta visión, Elena de White, en un principio, si ustedes la leen, está bien cortita, léanla totalmente y chequen ustedes, donde dice que ella vio dos compañías, dos grupos, y en este grupo, los que estaban atentos y fieles y obedeciendo, dice que se levantaron con Jesús y elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo. Y entonces ese grupo fiel rogaba, Padre mío, danos tu espíritu. Y entonces dice que Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, igual a lo que dice, lo que acabamos de leer aquí en Juan 20, 22, 21 y 22. Hay un mensaje, Jesús les sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, dice que cuando les sopló, Él les dijo, recibid el Espíritu Santo. No les dijo que un tercer ser o un ser separado de él y de su padre. No, no está diciendo eso. Y aquí Elena de White también lo menciona, donde estos que estaban, esta compañía fiel, de las dos compañías, una que no, era desatenta y no obedecía, y había otros que sí estaban atentos, eran fieles. Estos dice que decían y oraban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Y Elena de White dice que en ese aliento, en ese soplo que Jesús les daba, dice, había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Entonces, para que vean, es hablando de acciones, hablando de un mensaje, hablando de que había algo en ese soplo que Jesús les estaba dando. Y era de él mismo, no está diciendo que era de otros. Entonces, esto es lo que quería enfatizar, pero también quiero que vean ustedes que Satanás, a la compañía que estaba desatenta, que no ponía atención, ellos también pedían y decían, danos, dicen, Satanás parecía estar al lado del trono y procurando llevar adelante la obra de Dios. Dice, vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y oraban también y decían, Padre, danos tu espíritu. Pero ahora noten lo que Satanás también hace. Satanás también da su espíritu. Satanás también sopla su aliento, también él les da su espíritu a aquellos que también están en desobediencia, los que no obedecen, que según verdad también nos llamamos cristianos, pero estamos en desobediencia también al mandato de Dios, al mandato de nuestro Padre Celestial. Y Satanás, dice, soplaba entonces sobre ella una influencia impía. ¿Qué cosa soplaba Satanás, dice aquí? Una influencia impía. ¿Qué es una influencia? Los influía a portarse mal, a actuar mal y a hacer el mal. Pero dice que en esa influencia, en esa que soplaba Satanás, dice, había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objetivo de Satanás al hacer esto era, ¿qué cosa? Mantenerla engañada y arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Esto es lo que busca Satanás. Así que Satanás también sopla su espíritu. Cristo Jesús también sopla su espíritu y su espíritu también es el espíritu de Cristo, es el espíritu de Él, no es un tercer ser, no es otro ser separado. Y el espíritu de Satanás tampoco es un ser separado, es la influencia misma de Satanás, que Él sopla a sus seguidores. Ahora vamos a leer un poquito acerca de otro libro que se titula Recibiréis poder y es como un matinal donde es del 18 de enero. Y Elena de White también dice, Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su espíritu. ¿Del espíritu de quién? Jesús está esperando soplar sobre su pueblo, sobre todos sus discípulos, con el propósito de darles la inspiración santificada de su espíritu. No un tercer ser, no otro ser llamado Espíritu Santo o Dios Espíritu Santo. No está diciendo esto.
y transmitir a su pueblo su propia influencia. ¿La influencia de quién? De Cristo. Porque el aliento, el espíritu es de Cristo, no es de otro ser o no es otro ser. También dice, su influencia vitalizadora. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Como leímos en la otra, el otro párrafo de primeros escritos. Hay dos grupos. Elena de White ve dos grupos, uno fiel y uno infiel. El infiel aparenta estar de parte de Dios, pero es infiel, no guarda, no obedece lo que Dios ordena. La palabra de Dios, su mensaje no lo guarda, no obedece. Entonces, no, por eso ella dice que él desea que también entendamos que la imposibilidad de servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Bien estamos en el mundo, bien servimos a Satanás, a la influencia de Satanás o al espíritu de Satanás, porque si estamos actuando mal, si estamos en desobediencia, estamos bajo la influencia del espíritu de Satanás. Pero si estamos obedeciendo a Dios, el mensaje de Él, la palabra de Él, nosotros estamos bajo la influencia del espíritu de Dios. No estamos bajo la influencia de Satanás. Entonces, también dice que Cristo quiere vivir y actuar por intermedio de las facultades y habilidades de sus agentes humanos. Allí es donde Cristo quiere vivir y actuar. ¿Dónde? Aquí. Aquí donde está, se le llama el corazón, no es es este. Donde la Biblia, cuando habla de corazón, está hablando de este lóbulo frontal donde Dios quiere plantar su trono y Él quiere vivir y actuar para dirigir nuestra vida. ¿Por medio de qué? De las facultades y habilidades. Eso es porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia del corazón también se actúa. Porque primero se piensa antes de actuar. De aquí sale todo, de aquí emana todo. Dice eso, por sobre todas las cosas, dice, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Pero no está hablando del corazón, este aparato que tenemos aquí, está hablando del corazón, que es el lóbulo frontal, es el cerebro. Dice, la voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu. ¿Con el espíritu de quién? De Cristo. Debemos de estar en cooperación con Cristo, con su voluntad. Dice, puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. ¿Quién es el que vive en ti? Si estás bajo la influencia del Espíritu de Cristo, ¿quién es el que vive en ti? ¿El carácter de quién tienes? Tenemos el carácter de Cristo. Cristo vive en nosotros. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo, oigan lo que dice la profeta, les concede la misma gloria que el Padre le había dado, para que Él y su pueblo sean unos en Dios, porque el Espíritu es de Dios. Así que Cristo tiene el mismo Espíritu y quiere que ese mismo Espíritu de Dios lo tengamos nosotros, para que seamos uno, así como Él es uno con el Padre, en unidad, esa unidad de espíritu. Ahora, eso es lo que dice en este libro, y ahora vamos a leer en el deseado de todas las gentes, en la página 745.2, en el párrafo 2. Y como hubo dicho esto, y estamos leyendo la misma línea del soplo. ¿Qué cosa fue lo que Jesús sopló? Dice, Jesús sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. A los que remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres serán retenidos. Ahora dice Elena de White, el Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente. ¿Por qué? Y ella dice, ¿por qué? Plenamente no se había manifestado el Espíritu Santo, porque Cristo no había sido aún glorificado. Cristo todavía no era glorificado por su Padre, su ofrenda no había sido presentada y Él no había sido ungido por su Padre. Por eso Él no había derramado o no había
ah, no se había manifestado, ¿verdad?, en su plenitud del Espíritu Santo. Pero dice ella, el impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo, que es lo que yo le estoy diciendo. Cristo tenía que ascender a su Padre, presentar su ofrenda, ser aceptada y también ser ungido, ¿verdad? El aceptamiento es ser ungido de lo que él vino a hacer aquí, aceptado por el Padre. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo, mientras no recibiesen que el Espíritu Santo en su plenitud. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. ¿Cuándo? Cuando Jesús les sopló. En ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. ¿Cuál era ese propósito especial? Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, ¿qué cosa les había dicho? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero ellos no iban a poder hacerlos bajo su propia fuerza, su propio poder, sus propias palabras. Tenían que hacerlo bajo la influencia del Espíritu de Cristo, porque el poder viene de Cristo. En su palabra, en su poder, el pueblo, sus discípulos tienen esa eficacia para llevar a cabo esa misión. Cristo sopló su espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. Por la propia fuerza humana no se puede llevar a cabo la misión que Cristo nos ha encomendado. Hay un texto donde dice, no es con fuerza, no es con espada, sino es con mi espíritu. Con eso se hará. Entonces, vamos a leer otra cita y esta está también en el deseado de todas las gentes. Es el siguiente párrafo de lo que estamos leyendo. Dice Elena de White, el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice, es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento ¿de qué? De la vida de Cristo. No dice que es otro ser, no dice, o sea, yo a veces digo, ¿por qué los teólogos al sacar, a escribir esta lección, no trae párrafos del espíritu de profecía? Solamente trae conclusiones de ellos y también trae muchos párrafos o comentarios, ¿verdad? Pero de otros escritores que no son ni de la iglesia adventista, son a veces católicos o evangélicos. Entonces no trae nada de eso, siendo que la profeta del Señor hablando sobre esto, hay mucho que ella dice acerca de esto. Entonces, ¿a dónde está yendo el pueblo? Entonces dice ella, el impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Luego dice, este Espíritu comunica al que lo recibe los atributos ¿de quién? De Cristo. Porque el Espíritu proviene de Cristo, es de Cristo, es la vida misma de Cristo, es el aliento de Cristo. Dice, únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor ¿de quién? En favor de la iglesia, bajo la influencia del Espíritu de Cristo. Aquellos que tienen el Espíritu de Cristo. Eso está en el deseado de todas las gentes. Y en el Testimonios para los Ministros dice, es triste que no todas las almas estén orando por el soplo vital del Espíritu, porque estamos a punto de morir si no recibimos ese soplo. Ahora, en Juan 14, Jesús les dice, hablando hablándole a los discípulos, ¿verdad? Especialmente a Tomás, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, y está hablando ¿de qué? De las palabras. ¿Qué se usa para hablar? Se usa aliento, se usa el soplo.
las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, esas palabras que vienen del Padre, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace, Él. Y esto es para que nosotros veamos que Cristo está hablando, no está enseñando de una Trinidad o que Dios es un Dios triuno, compuesto de tres seres. Cristo dice que su Padre, el Padre, que mora en Él, dice, Él hace las obras, hablando en forma singular. Él, el Padre, mi Padre, hace las obras en mí, porque Él vive en mí, Él mora en mí. Entonces, en 2 Corintios 5:19, Jesús también le dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo venía con un mensaje, con palabras que eran de su Padre. Cristo tenía o venía con el Espíritu de su Padre. Por eso en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. En Juan 17 en la Reina Valera, y esto vamos a terminar con este párrafo, ¿verdad? Donde dice de Juan 17, todo el capítulo, no todo, pero una parte donde dice, Jesús ora por sus discípulos. Jesús dijo, hay una cita de Elena de White donde ella dice, no me acuerdo si la puse aquí, pero ahorita vamos a ver, donde ella dice que nosotros debemos de leer el capítulo 17 de Juan. Y ahorita lo vamos a leer. Dice, es una oración de Jesús por sus discípulos. Dice en el capítulo 17, en el versículo 17, 10 del capítulo 17. A ver. No, es en el capítulo 17, el versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, y esta es la vida eterna. Oigan lo que está diciendo Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y cuando dice el único Dios verdadero, Jesús se está refiriendo a su Padre como un ser personal. El único, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, en que conozcamos al Padre y conozcamos a su Hijo, pero no un conjunto de tres seres, sino a Dios, que es Padre de Jesucristo, y a Cristo, quien es el Hijo de Dios. Dice, yo te he glorificado, dice Cristo en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, le está hablando Jesús a su Padre en oración. Y le dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque Cristo, antes de venir a la tierra, Él ya era Hijo de Dios en el cielo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Las palabras, las acciones, la vida misma de Cristo procede del Padre, porque Cristo dice, todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, inclusive las palabras, está diciendo Cristo, las palabras que me diste, les he dado. Ese mensaje, ese soplo que Dios le dio a Cristo Jesús, Él lo imparte también con sus discípulos, porque Él dice, las palabras que tú me diste, les he dado también. Ese es el mensaje de Juan 20, 21 al 22, que Cristo les sopla y les da el mensaje, y los envía también como el Padre lo envió, pero no vacíos, no con la propia fuerza de ellos, no con la palabra de ellos, sino con el espíritu de Él. Por eso les sopla su espíritu, con las palabras de Él, con un mensaje que es el mismo mensaje que es del Padre. Dice, les he dado, y ellos las recibieron. Y aún más dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Esta palabra salir viene
habla acerca del nacimiento, como el unigénito del Padre, como el engendrado del Padre. Salí de ti y han creído también que tú me enviaste. Por eso hay mucha verdad, y Elena de White manda a estudiar el capítulo 17 de Juan, pero detenidamente, con un espíritu de sincero de conocer la verdad, de conocer acerca de Dios. Dice, han conocido verdaderamente que salí de ti y también han creído que tú me enviaste. Luego dice el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, se estará hablándole a su Padre, un ser personal, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, en tu palabra, en lo que tú nos has dado, para que sean uno, así como nosotros. De esa manera son uno, teniendo el mismo espíritu, teniendo la misma palabra, teniendo la misma acción, el mismo carácter, el mismo pensamiento. Esa es la unidad del espíritu, eso es el espíritu en nosotros, el que nos une. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Por eso él estaba hablando, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Vuelve a recalcar Jesús, les he dado tu palabra. Les he soplado ese mismo espíritu. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjense, esto es lo que dice en lo que estábamos estudiando, lo que la lección manda a estudiar. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Con qué? Con el mismo espíritu, con el mismo mensaje. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en quién? En la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque la palabra que ellos iban a hablar no era de ellos, sino que era la misma palabra que Cristo había dado acerca de su Padre y acerca de él. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aquí no está hablando de Trinidad, aquí no está hablando de conjunto de seres. Aquí está hablando Cristo Jesús con su Padre, hablando de que sean uno, en unidad espiritual, de espíritu, y está hablando también que ese mismo espíritu lo tengan sus discípulos para que también sean uno. Dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, teniendo ese mismo espíritu. La gloria que me diste, esa misma gloria del espíritu, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo, y si no lo entendemos, Cristo lo explica más bien y dice, yo en ellos y tú, hablando de su Padre, en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, en la unidad del Espíritu de Cristo, en la unidad del Espíritu de Dios, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, hablando de un ser personal. Cristo, un ser personal, su Padre, un ser personal, le está hablando, y le está diciendo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les ha dado a conocer también tu nombre,
y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La última cita concerniente a esto de Elena de White sí lo puse, donde dice, ella en la Review Herald del 27 de enero de 1903, cuando estaba la apostasía de Kellogg, ella dice, deberían estudiar el capítulo 17 de Juan y aprender a orar y cómo vivir la oración de Cristo. Y noten lo que ella dice. Él es el consolador. Él habitará ¿en dónde? En sus corazones. Haciendo completa su alegría. Sus palabras serán a ellos como el pan de vida, y en la fortaleza así obtenida les permitirá desarrollar caracteres que serán un honor a Dios. El perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos, hablándolo de Juan, el capítulo 17, por eso ella manda leer el capítulo 17 de Juan, para que exista el perfecto compañerismo cristiano entre ellos. Será visto en sus vidas el fruto que siempre aparece como el resultado de la obediencia a la verdad, que será una unidad perfecta, una unión tan cercana como la unión que existe entre el Padre y el Hijo. Esta misma unión de espíritu, ese mismo espíritu del Padre y del Hijo, tiene que habitar en nosotros para que estemos unidos en una sola propósito, en una sola unidad de espíritu. Esto es lo que dará éxito a los esfuerzos de los trabajadores de Dios para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para causar esta unión, esta armonía santificada. Cristo dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es esta unión la que convence al mundo que Dios realmente ha enviado ¿a quién? A su Hijo. Esta unión, la unión del Espíritu, es la que convence al mundo de que Dios realmente ha enviado a su Hijo para salvar a los pecadores. Y Elena de White acaba esta cita con esto. Cristo da a sus verdaderos discípulos la gloria de su carácter. Ese carácter de Cristo debe de ser reproducido en nosotros si verdaderamente somos hijos de Dios. Ese mismo espíritu debe de vivir en nosotros, el espíritu de Cristo. Dice que su oración pueda ser contestada por el impartimiento de su espíritu. Él aparece en sus vidas. Qué hermoso es esto, hermanos, ver que realmente la palabra de Dios o Jesús mismo no habló acerca de una Trinidad o de un Dios trino o de un Dios triuno o de un conjunto de seres donde son coiguales, coexistentes y coeternos. No habla nada Jesús de eso, ni la profeta del Señor. Creo que con este párrafo terminamos la lección, ¿verdad? Del día domingo 8 de octubre, lección 2, el Dios triuno, el origen de la misión. No hay tal enseñanza, no lo dice la Escritura, no lo refuerza la profeta del Señor. Así que deseo que estudiemos, ¿verdad? Y analicemos cada lección, cada lectura que estamos leyendo para que nosotros la comprobemos tanto con la Biblia principalmente y también con lo que nosotros como adventistas tenemos, el espíritu de profecía. Dios me los bendiga.